Buenos días de nuevo y bienvenidos a los que os incorporéis ahora. Nos hemos comido un poquito del tiempo del descanso, pero bueno, prometemos que merecerá la pena. Recordar que al final de la jornada sortearemos el libro de Coded entre los asistentes que continuéis, y que para todos los que hayáis asistido a toda la jornada nos podréis solicitar un dossier con recursos sobre psicología y marketing para seguir profundizando en los temas que estamos viendo hoy. La siguiente actividad, psicología de las compras compulsivas. Hablaremos de las compras compulsivas, un fenómeno que a los profesionales de la psicología deberían preocuparnos cada vez más, porque cada vez afectan a un mayor número de personas. Y especialmente en esta época del año, que desde el Black Friday hasta las rebajas de enero es un bombardeo constante de estímulos publicitarios que nos afecta a todos. Tenemos el placer de contar con dos expertos en el tema, Leire Galarraga y Marcos Martínez, que nos darán algunas claves para entender qué son las compras compulsivas, qué factores psicológicos están detrás de ellas, y además nos ayudarán a diferenciar las compras impulsivas de las compras compulsivas, y nos compartirán algunos recursos para saber manejar un poquito mejor estas situaciones. Leire es psicóloga sanitaria especializada en población adolescente y adulta, docente de la mención de Psicología de los Recursos Humanos en el grado de Psicología de la Universidad CEU San Pablo y doctoranda por la misma universidad. Y Marcos es director de formación ejecutiva, consultor de talento y profesor de Psicología de los Recursos Humanos en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Así que nada, os dejo con ellos. Muchas gracias. Lo primero de todo, agradeceros a todos el ratito que vamos a compartir. Agradecer al Colegio Oficial de la Psicología de Madrid la invitación al grupo de Psicología y Marketing, que es un verdadero placer compartir con vosotros estos momentos. Por supuesto, al primer jefe que tuve en el ámbito laboral, el profesor Juan José López Marañón, y a mi compañera, la profesora Leire Galarraga. Bueno, pues tenemos un tema creo muy interesante, que es la psicología de las compras compulsivas, ¿no? Sobre todo, bueno, pues para entender un poquito casi a vista de pájaro, ¿no? En este rato, pues de qué es lo que nos traemos entre manos, ¿no? Yo voy a dar al menos unas pinceladas sobre lo que es una aproximación casi desde arriba, ¿no? Donde nos encontramos, porque nuestro mundo ha cambiado básicamente en todos los ámbitos. O sea, ya con la llegada de Internet, digamos, de alguna manera u otra, el mundo se precipitó un cambio muchísimo más rápido. Hasta entonces, pues todo había sido muchísimo más pausado. El ritmo era pues el que era. O sea, muchas de las personas queríamos entrar en un sitio a trabajar, ¿no? Jubilarnos en el mismo sitio donde estábamos. Hoy por hoy, cuando uno trabaja con personas pues, más jóvenes, les haces este planteamiento y casi se les abren un poco las carnes, ¿no? El mundo ha cambiado y ya no va a volver a ser como era. No sé si mejor o peor, pero es verdad que es diferente, ¿no? Algunos expertos dicen que nos encontramos dentro de lo que se llama la cuarta revolución industrial, donde tenemos máquinas trabajando sobre máquinas, donde nos encontramos impresoras de 3D que son capaces de imprimir órganos que luego más tarde van a ser trasplantados en operaciones quirúrgicas, por ejemplo, ¿no? El psicólogo, el sociólogo y filósofo Zygmunt Bauman hablaba de un concepto muy interesante para definir esta época que nos ha tocado vivir, que es la modernidad líquida, donde lo único que existe es el cambio. Nadie sabe qué es lo que va a pasar en los próximos 5 o 10 años, pero lo único que sí sabemos de manera segura es que efectivamente el cambio es lo único que existe, el fluir. Nada que no nos hubieran dicho nuestros queridos filósofos griegos hace muchos años, ¿no? Y todo ello, cuando lo aplicamos a un ámbito que tiene que ver con el entorno comercial y que tiene que ver con la conducta de compra, pues es todavía muchísimo más, más plausible, ¿no? Es más tangible, ¿no? Es verdad que los hábitos de compra de los consumidores están cambiando de una manera radical, ¿no? En los últimos años, y posiblemente, pues bueno, veremos cosas muy curiosas, ¿no? en los próximos años que nos toca por vivir. Vivimos un mundo que básicamente se caracteriza por esa gran aldea global que hablaba el profesor Marshall McLuhan. Somos capaces a tiempo real de saber qué está pasando en la otra esquina del mundo, ¿no? O sea, es decir, gracias pues, a la tecnología somos capaces de saber qué pasa en todos los países, ¿no? Casi al mismo tiempo en cuestión de segundos, ¿no? Esa teoría de la aldea, ¿no? Que decía que somos una gran aldea global, ¿no? Porque el ser humano al final siempre necesita estar interconectado. Es decir, pues por ejemplo, ¿no? Hace muchos años cuando vivíamos en pueblos era importantísima, ¿no? Esa parte, ¿no? de la plaza del pueblo donde todo el mundo, ¿no? Pues se relacionaba, ¿no? Y necesitábamos saber de los demás, ¿no? Y
estar interconectados. Hoy por hoy, con el uso de las tecnologías, es curioso, ¿no? Porque llevamos nuestra propia aldea en nuestra agenda de teléfonos, incorporado en nuestros teléfonos inteligentes, que al final no deja de ser una manera de seguir vinculados a los demás, pero a través de lo que se conoce como un medio, nunca como un fin, ¿no? Porque muchas veces la tecnología la consideramos como un medio, es decir, en lugar de como un fin, ¿no? Que es un poco pues para lo que sirve. Estamos interconectados digitalmente. Hoy vemos pandillas de adolescentes, ¿no? Que están todos reunidos y al igual que antes pues lo utilizábamos la bolsa de pipas en el parque, ¿no? Mientras estábamos hablando de nosotros, hoy por hoy están todos hablando, ¿no? Por el propio móvil, ¿no? Estando juntos, ¿no? Pues porque son otros tiempos, es otra manera diferente, ¿no? de relacionarnos. Estamos en un mundo en el que las empresas, las compañías que se dedican al sector retail, que se dedican, bueno, pues al mundo de las compras, las ventas, etcétera, etcétera, pues tienen una condición de omnicanalidad, ¿no? Hoy por hoy llegamos a los clientes ya no solo a través de tiendas físicas, sino a través de experiencias en tablets, en móviles, en ordenadores. Es decir, bueno, se está trabajando a unos niveles muy, muy, muy grandes para generar sobre todo, ¿no?, lo que son experiencias, ¿no? Porque si algo tenemos claro es que hoy por hoy los consumidores, más que productos, más que compradores de productos, lo que somos recolectores de experiencias. O sea, al final yo creo que hay tanto producto que al final no es lo que los productos son, sino lo que nos hacen sentir, ¿no? Y lo que nos aportan. Estamos en una época en la que el cliente manda, el cliente dice. Hemos pasado en una época del marketing en la cual pues, el producto se lanzaba de una manera muy generalista a la población general, a una época en la cual escogemos muy bien el target, escogemos muy bien cuáles son los segmentos, ¿no?, a los que queremos llegar con nuestros productos y nuestros servicios, y elaboramos ya grupos de clientes ya no solo en base a variables como siempre, ¿no?, han sido tradicionales, como el sexo, la edad, etcétera, etcétera, ¿no?, sino, por ejemplo, empleamos psicografías, ¿no?, creamos ya grupos de clientes que tienen una serie de características psicológicas que son muy similares y compartidas, ¿no?, pues con sus rasgos identitarios, etcétera, etcétera, ¿no? Hoy por hoy encontramos un auge del comercio electrónico. ¿Quién no ha comprado alguna vez en alguna plataforma grande de logística? Es decir, desde el móvil, ¿no? Muchas veces sentado desde el sofá de su casa. Hay gente que le sigue encantando ir a comprar presencialmente a las tiendas, tener un poco la experiencia en persona. Pero por otro lado, pues hay personas que, bueno, que prefieren hacerlo tranquilamente y cómodamente desde su casa, donde tienen un abanico enorme de productos donde escoger, ¿no? Y simplemente, ¿no?, pues comprar, ¿no? Hoy por hoy estamos encontrando ese nuevo fenómeno que son nuevos influencers, cuya imagen se utiliza para ser asociadas a las marcas y que se convierten un poco como en embajadores de marca, ¿no? Se convierten en todo lo que es, bueno, pues la imagen viva de los valores de esa marca, que es mucho más que un producto, que habla pues de una serie de valores. Y claro, también nos encontramos, curiosamente, en el mundo en que vivimos un desarrollo enorme de la logística. Hoy por hoy pues, pedimos productos y casi prácticamente al día siguiente lo podemos tener en casa con toda la comodidad, ¿no?, sin movernos desde el salón de nuestra casa. Tenemos un mundo en el que, si es verdad que según algunos estudios que se han llevado a cabo, por ejemplo, pues, por consultoras de primer nivel como PricewaterhouseCoopers, que dicen que efectivamente pues, hay una subida, ¿no?, a nivel mundial un poco de lo que es el precio de la vida, ¿no?, y que es posible, ¿no?, que entre este año y el que viene pues hay a lo mejor una ligera contención a nivel mundial. Parece ser que, bueno, los datos apuntan en muchos sentidos y, por ejemplo, ¿no?, en nuestro país, a un auge muy grande, sobre todo en esta parte que tiene que ver con la parte del comercio electrónico. Fijaos, del portal Statista, que reúne, digamos, los principales estudios sobre los hábitos de consumo, ¿no?, aquí en España. Fijaos cómo hemos subido desde el año 2010 al 2023, fijaos, un 68,88%. Es decir, hoy por hoy estamos comprando digitalmente, nos gusta comprar digitalmente, ¿vale? Otro dato interesante es que cuando nos vamos a comprar, preferimos pagar, por ejemplo, con la tarjeta de débito, es decir, tenemos el dinero, de alguna manera o de otra, bueno, pues en ese momento lo pagamos, ¿no?, a través de esa tarjeta, pagamos también por algunos medios de pago electrónicos como PayPal, y parece ser que la tarjeta de crédito, bueno, pues ocupa, digamos, un mínimo lugar, ¿no? Otros datos que son interesantes es, por ejemplo, pues esos clientes que hoy por hoy, claro, en un mundo sobreinfoxicado donde en Internet somos capaces de conseguir toda la información que tenemos y muchas veces vamos a las tiendas físicas, ¿no?, pues a valorarlo, ¿no?, y a verlo. A veces al revés, vamos a las tiendas físicas a informarnos y luego después lo compramos en Internet. Pues bueno, cuando observamos los datos que tenemos, fijaos el auge tan grande que ha habido de todo lo que es búsqueda online y compra online. O sea, evidentemente la compra online, al menos en todo lo que es en nuestro país, pues va al alza, ¿no? También hay una parte de clientes, ¿no?, que buscan online y luego van a comprar en las tiendas físicas, y ya una parte más pequeñita de clientes pues, que van a informarse en las tiendas físicas y luego compran online.
Parece ser que los dispositivos electrónicos que están a la cabeza, según los últimos estudios que se han hecho de mercado, compramos a través del ordenador de casa, seguido de los smartphones, las tablets y, por supuesto, bueno, pues las Smart TVs. Recordemos que, además, una de las grandes bazas, ¿no?, de la tecnología ha sido meterse dentro de todo lo que es la televisión. Este es un dato que resulta curioso porque, si bien es cierto que decimos que las nuevas generaciones pues son generaciones nativas digitales, para los cuales pues el móvil y el ordenador es un electrodoméstico, ya no es tecnología, encontramos que, curiosamente, todos los marketplaces online, es decir, pues un montón de lugares donde podemos comprar online, la población que ha crecido más, digamos, en el último año ha sido, fijaos, la población entre 46 y 65 años. O sea, es decir, parece ser que a la gente que tradicionalmente ha ido toda la vida pues a comprar a tiendas físicas, pues parece que también se están fidelizando a este tipo de compras, ¿no? Claro, encontramos pues marketplaces online tan grandes como, por ejemplo, Amazon, AliExpress, El Corte Inglés, Decathlon, donde, bueno, pues Amazon es una de las plataformas más grandes a nivel mundial y que llega pues en cuestión de horas prácticamente a casa. ¿Qué productos son los que compramos, ¿no?, aquí en España? Pues fijaos, en 2023, productos muy vinculados a la moda, al ocio, a viajes, calzado, complementos, ¿vale? Pues todo lo que tiene que ver un poquito, ¿no?, pues también con temas de salud, belleza, etcétera, etcétera. Parece ser que son los productos que más se consumen. Hacemos esta pequeña introducción para entender un poquito contextualmente, ¿no?, pues cuál es el entorno en el que estamos, ¿no?, y cuáles son los principales hábitos de consumo, ¿no?, que las personas hoy por hoy mostramos, porque queremos queremos traeros aquí dos conceptos que resultan interesantes porque muchas veces existe una confusión general, ¿no?, y generalizada respecto a lo que es una compra impulsiva, ¿no?, y a lo que es una compra compulsiva, ¿no? Y es verdad que, si bien es cierto que yo creo que parte de esa confusión estriba en que pues hay elementos comunes, pues es verdad que hay otros que los diferencian claramente, ¿no? En primer lugar, el territorio común que tienen las compras impulsivas y compulsivas, pues es verdad que ambas se utilizan pues para satisfacer una necesidad psicológica inmediata. O sea, de repente tú estás en la tienda, sientes el impulso y directamente, bueno, pues vas y compras, ¿no? ¿Qué tiene que ver? ¿Y con qué se relaciona? Pues muchas veces con una compensación afectiva. Pues hay a lo mejor días en los cuales pues utilizamos esa compra como una especie de refuerzo. O sea, es decir, tanto las compras impulsivas como las compras compulsivas, al menos momentáneamente, al principio, inicialmente, pues tienen esa especie de componente hedónico que refuerza de una manera positiva, a modo de recompensa, lo que es el consumidor. Tanto en la compra compulsiva como en la compra impulsiva no media una planificación racional. Vamos a ver que, por ejemplo, en todo lo que es la compra impulsiva, hay una parte importantísima, ¿no?, del conjunto de técnicas de merchandising, cómo influyen, ¿no?, directamente en todo lo que son los sentidos, ¿no?, y cómo en un determinado momento alguien que no había pensado comprar inicialmente algo, de repente llega y efectivamente compra, ¿vale? En el caso de las ventas, de todo lo que son las compras compulsivas, vamos a ver que tiene otra serie de connotaciones clínicas, que ahora mi compañera pues Leire Galarraga, como experta, ¿no?, en psicología clínica, pues desarrollará muchísimo mejor que yo. Pero es verdad que tanto las impulsivas como las compulsivas no existe una planificación racional. O sea, verdaderamente llega, tienes la oportunidad y directamente compras, ¿no? Tanto en una como en otra parte del territorio común es que efectivamente participan pues las rutas dopaminérgicas y serotoninérgicas. O sea, es decir, están implicadas pues todo lo que tiene que ver las rutas neuropsicológicas, ¿no?, pues asociadas a la neurotransmisión, ¿no?, de aquellos neurotransmisores asociados pues al placer, la felicidad, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, tanto una como otra están sujetas a ese influjo de técnicas de merchandising y de visual merchandising que hemos estado hablando, por ejemplo, antes en la mesa redonda. Por definir un poquito y por acotar qué es exactamente una compra impulsiva, simplemente pues es un consumidor que tiene tiempo, ¿vale?, está en el sitio, tiene posibilidades y momentáneamente pues se siente atraído por un producto que le satisface de alguna manera. Yo creo que todo el mundo pues hemos asistido alguna vez, ¿no?, pues cuando estamos en la línea de cajas, ¿no?, a punto de pagar, ¿no?, pues vemos todas esas chucherías, esas pilas, generalmente son productos muy chiquititos que tienen prácticamente un impulso muy rápido de compra, ¿no?, y muchas veces llegas, ¡boom!, y dices, bueno, pues me lo llevo, ¿no? Es verdad que gran parte de las empresas, el otro día hablábamos Juanjo y yo, de que gran parte de muchas compañías que se dedican al sector del retail basan su estrategia comercial, ¿no?, en la venta de este tipo de productos, ¿no?, de compras más por impulso, ¿no? Las compras impulsivas tienen un carácter puntual,
y contextual, es decir, es algo que generalmente suele estar muy desarrollado con ofertas, descuentos, promociones, campañas. Es decir, estoy en el sitio, tengo posibles, llego y digo, bueno, me voy a dar un capricho. O sea, básicamente estaríamos hablando un poco de lo que es ese capricho, esa pequeña factor, ¿no?, compensatorio que nos concedemos, ¿no?, ese pequeño refuerzo. El impacto que tiene cuando hacemos una compra por impulso, pues generalmente es un impacto moderado en nuestra economía. Es verdad que hay muchas compras impulsivas. Yo conozco el caso, pues, de una persona que es un verdadero melómano, que le encanta la música, lleva mucho tiempo ya con el equipo tal de música detrás, ¿no? Entonces, bueno, pues un día en un supermercado dice, puf, me lo llevo. Pues no sé, era un verdadero pastizal, ¿no? Pues es curioso, porque al final muchas de esas compras impulsivas, ¿no?, si vemos que nos hemos pasado, pues en el caso de los compradores que hemos comprado por impulso, en ocasiones pues retornamos, devolvemos el producto, ¿no? Cosa que con las compras compulsivas, pues a veces nos encontramos que ya no es solo la persona, sino que a veces son sus propios familiares los que vienen a devolver gran parte, ¿no?, porque el impacto que tiene en su economía es muchísimo, muchísimo mayor, ¿no? El impacto moderado en la economía personal, ¿no?, y familiar, pues es lógico, que no se ha dado algún capricho en algún momento. Bueno, pues uno hace un esfuerzo y dice, venga, pues me voy a dar el capricho, ¿no? Generalmente las compras impulsivas cursan con un cierto nivel de arrepentimiento, ¿vale? Generalmente sabemos que hemos hecho un esfuerzo, que nos lo hemos llevado, que a lo mejor no lo terminamos de necesitar del todo, pero es verdad. Pero lo bueno es que tampoco tiene mayores consecuencias psicológicas. O sea, quiere decir, al final, pues bueno, si no lo ves bien, lo devuelves y ya está. O bueno, dices, bueno, pues me he concedido un capricho, pues bueno, ya está, me gusta, pues lo disfruto, ¿no? No sirven y no se establecen como una pauta de conducta habitual, ¿no?, de consumo, donde la persona, bueno, pues muchas veces pues no puede dejar de comprar, ¿no?, pues como la palabra indica, ¿no?, de una manera pues compulsiva, de una manera irreflexiva, de una manera irracional, ¿no? La compra por impulso, pues bueno, al final nos permite que las personas tengamos una cierta capacidad autocrítica, no terminan de paralizarnos y, por supuesto, no tienen un carácter invalidante. Bueno, viene el Black Friday. Vienen Navidades, vienen, bueno, pues épocas donde es verdad que hay una cantidad de productos muy bonitos, todos puestos, unas técnicas de visual merchandising maravillosas, ¿vale? Y bueno, pues las personas obviamente disponemos, ¿no?, de mecanismos que son interesantes, ¿no?, pues para poder gestionar. ¿Qué hago realmente un poco, ¿no?, pues para gestionar estas compras impulsivas? Bueno, pues importante, tengo que conocerme bien a mí mismo. Es necesaria una cierta inteligencia emocional. Es cierto conocer un poco cuáles son mis patrones comportamentales habituales y qué factores en un determinado momento pueden disparar que yo pues compre una cosa o compre otra, ¿no? Es importante saber gestionar, ¿no?, a nivel de inteligencia emocional, ¿no?, pues ejercer un poco lo que es la dimensión emocional de la autorregulación, ¿no? Y esta es una parte importante. Primero, conocernos a nosotros mismos. Antes de comprar, quizá detenernos a pensar, ¿realmente lo necesito? ¿Cómo va a mejorar, ¿no?, este producto? ¿Va a cambiar mi vida de alguna manera? ¿Realmente lo necesito? A veces no está mal antes de comprar por impulso, ¿no?, el detenernos unos segundos a pensar. Está demostrado científicamente que si nos detenemos unos segundos a pensar antes de comprar algo que inicialmente no habíamos pensado adquirir y que nos surge el impulso, pues es verdad que en muchos casos pues esa compra, pues por ejemplo, no la realizamos, ¿no? Muchos expertos recomiendan elaborar previamente listados, artículos, target, es decir, objetivos antes de ir a comprar. O sea, recomiendan pues que llevemos una planificación establecida antes de llegar dentro de todo lo que es ese y estar inmersos en ese bombardeo estimular, donde bueno, pues a veces no sabemos ni por dónde nos vienen, ¿no?, y solo vemos pasar naves de Star Wars, ¿no? Al final se trata pues de aprovechar buenas oportunidades, porque es verdad que hay momentos en los cuales hay buenas ofertas, hay buenos descuentos. Algunos expertos hablan de la necesidad de asignar un presupuesto máximo a la hora de hacer las compras. Es verdad que sobre ese presupuesto máximo pues existen estudios que dicen que siempre nos pasamos un poquito más, nos quedamos un poquito menos, pero que están como en esa horquilla, más o menos. Es interesante que tengamos en mente pues cuál es la cantidad aproximada que queremos gastarnos. Otros expertos recomiendan pagar en efectivo. Parece ser que cuando pagamos con las tarjetas de plástico, pues bueno, gastamos un porcentaje bastante más sustancial, ¿no?, que cuando llevamos dinero en efectivo. Recomiendan que en las jornadas largas de compra hagamos pequeños descansos, ¿vale?, en los cuales, bueno, pues aprovechemos un poco como de avituallamiento, ¿no? Bueno, pues tomarnos, no sé, iba a decir un café, pero no sé si es un café o una tila, ¿no?, para relajarnos, ¿no?, de la excitación, ¿vale? Y salir un poco, ¿no?, pues de esos espacios y tener nuestros momentos de desconexión. Muy importante.
sobre todo en fechas pues muy señaladas, ¿no? Y que son pues muy proclives, ¿no? a que el consumo se dispare. El prospectar, hacer una prospección, ¿no? Con una antelación de los lugares, ¿no? Donde vamos a comprar, vamos a buscar, porque seguramente hay muchos productos que podemos encontrar con un rango de precios muy distinto, ¿no? Dependiendo pues de dónde lo adquirimos. Al final no se trata de no comprar, al final se trata de comprar de una manera inteligente. Es decir, es verdad que estamos inmersos en una sociedad, ¿no? En la cual muchas veces pues el tener es mucho más que el ser, y es cierto, ¿no? que a veces bueno, pues esto puede confundirnos un poco, ¿no? y dejarnos llevar pues, por todas esas corrientes, ¿no? Sociales, psicológicas, de venta. Pero es cierto que hay que pensar pues, que también es necesario, ¿no? pues saber comprar con la cabeza. No se trata de no comprar, repito, se trata de comprar al menos inteligentemente. Para definir un poquito qué es esto de la compra compulsiva, que es el objeto de lo que queríamos traer aquí hoy, nos vamos a encontrar pues, un planteamiento psicológico, un enfoque psicológico muy distinto, ¿vale? Con unas connotaciones diferentes y de mucho más calado. Hablamos pues, de una conducta de compra que es recurrente, que es habitual y sin medida. Estamos hablando de personas que viven por y para las compras. ¿Por qué? Porque se encuentran en un estado emocional de insaciabilidad crónica. O sea, son personas que no tienen nunca, digamos, la capacidad de decir, bueno, pues ya he comprado, ya estoy. Seguramente cubren su cupo lo que es un día y al día siguiente pues vuelven o todas las semanas tienen la necesidad de ir a comprar, ¿no? Estamos hablando de personas que tienen dificultades a la hora de regular emocionalmente, a la hora de ejercer pues ese autocontrol emocional y que a veces obran impelidas pues bueno pues por un impulso que a veces es incontrolable. Vamos a ver que también existen muchas comorbilidades en las compras compulsivas que están relacionados con trastornos del control de los impulsos, por ejemplo, ¿no? y trastornos de personalidad, etcétera, en muchos casos que ahora Leire pues desarrollará muchísimo mejor, ¿no? Importante, también nos encontramos en el comprador compulsivo unas fallas interesantes en la parte que tiene que ver con autoestima y autoconcepto. Aquí, como los psicólogos, tenemos claro que la autoestima tiene que ver con cómo nos sentimos las personas, el autoconcepto tiene mucho más que ver con cómo nos percibimos, ¿no? Con la identidad que percibimos, ¿no? Una es mucho más emocional y la otra es muchísimo más cognitiva, ¿no? Muchísimo más mental, es una imagen, ¿no? En ambos casos, generalmente, en el comprador compulsivo, tanto la autoestima como el autoconcepto generalmente se encuentran dañados, ¿no? Y utiliza pues esas compras compulsivas para tratar de compensar esas carencias. Como os decía anteriormente, las compras compulsivas tienen comorbilidades pues, con otros tipos de trastornos de los afectos, de ansiedad, de control de impulsos, fijaos, hay incluso hasta evidencias, por ejemplo, que se relacionan con trastornos de la conducta alimentaria e incluso con trastornos de la personalidad. El comprador compulsivo realmente hace un 7 en todo lo que es su economía personal y familiar. O sea, nos estamos encontrando que, al igual que el comprador impulsivo es capaz de decir, me he pasado, voy a devolverlo, o bueno, no se volverá a repetir, y efectivamente no se vuelve a repetir a futuro. El comprador compulsivo muchas veces se encuentra, ¿no? en una espiral de compras en la cual, bueno, pues la economía familiar, ¿no? se encuentra verdaderamente dañada, ¿no? Encontramos pues muchos problemas y muchas dificultades en el plano personal, social, familiar, de pareja, ¿no? etcétera. Son personas que en muchos casos viven en unos ambientes pues casi de pseudonormalidad, ¿no? Muchas veces pues de puertas para afuera. Son personas, bueno, que muchas veces y familias que a veces resultan modélicas, ¿no? Pero por la parte de detrás, ¿no? de la puerta, ¿no? Cuando uno cruza la puerta, pues se encuentra efectivamente una problemática que verdaderamente está resquebrajando pues todo lo que es esa estabilidad y lo que es, bueno, pues esa manera de ir contra la economía. Hay ocultación, hay mentiras. Bueno, pues al final todo sirve para seguir sosteniendo un poquito pues todo lo que es esa farsa, ¿no? Algunas peculiaridades, porque esta es una parte que se está estudiando mucho más a fondo en los últimos años, ¿no? Tiene que ver precisamente con cuándo aparecen, por ejemplo, ¿no? Pues generalmente suelen aparecer en la adolescencia, ¿vale? O el inicio de la vida adulta, entre los 18 y los 30 años, generalmente. Encontramos, según la investigación que se ha hecho, que las compras compulsivas generalmente son más habituales, más frecuentes en mujeres que en hombres.
Los hombres compramos objetos que tienen mucho que ver con el ocio, por ejemplo, y el disfrute personal, ¿no? Bueno, para digamos, pues disfrutar con ellos, ¿no? Y bueno, pues tipo más capricho, por así decirlo, y las mujeres, pues más objetos simbólicos que tienen que ver con la autoexpresión, que tienen que ver, pues con cuestiones un poco más sociales. Generalmente nos estamos encontrando una variabilidad muy grande en los estudios a nivel de prevalencia. Nos estamos encontrando desde estudios que van desde un 1% de la población hasta un 11,3%. Es verdad que la investigación ahora mismo está un poco on fire, ¿no? En este punto, y está tratando de determinar cuáles son los verdaderos índices que tenemos, ¿no? Y porcentajes en la prevalencia. Nos encontramos que existe una falta de consenso grande en los criterios diagnósticos. De verdad cuesta definir mucho, ¿no? Toda esta psicopatología de las compras compulsivas e incluirlas en categorías diagnósticas. Y algo que es un dato que es especialmente relevante es que los compradores compulsivos tardan aproximadamente una media de 10 años en pedir ayuda. Es decir, una persona después de 10 años, ¿no? Manteniendo y sosteniendo este tipo de consultas compulsivas, ¿no? A lo largo de toda su vida, pues es verdad que muchas veces cuando llegan a las consultas de los psicólogos, pues llegan ya en un estado muy, muy complicado. Muchas veces pues vienen, por ejemplo, pues porque acaban de separarse de la pareja o porque bueno, están teniendo serios problemas y graves con los hijos, con las hijas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente, las compras compulsivas pues son una espiral en la cual la persona se ve inmersa y no puede salir. Es a modo de adicción, realmente. Y, oye, creo que continúas tú. Vale, ¿se oye bien? Sí. Muy bien, pues vamos a destranar esa espiral que os decía Marcos. Bueno, antes de nada, de nuevo, reitero mi agradecimiento de poder estar aquí hoy. Yo voy a hablaros de la parte más clínica, de las compras compulsivas. Soy consciente de que en la sala hay gente que no es psicóloga, así que por favor cualquier cosa que diga que no se entienda, voy a intentar ser muy sencilla, ¿vale? Explicarlo con palabras que todos entendamos. Pero si digo algo, un síntoma, una expresión que no se entiende, con total confianza levantáis la mano y me preguntáis y trataré de explicarlo de forma que todos nos entendamos. Brevemente quería haceros una primera aproximación histórica al concepto de las compras compulsivas para que entendáis un poco que, aunque, como ha dicho Marcos, se está empezando a estudiar ahora mismo cada vez más, realmente es un concepto que más o menos ya se describe desde hace mucho tiempo. La primera aproximación a este concepto fue el de oniomanía por Bleur y Kraepelin. Oniomanía viene del griego y significaría onios, compra, y manía, locura. Con este concepto se referían a personas que mostraban un carácter impulsivo y que tendían a hacer gastos muy grandes en diferentes compras, lo que llevaba fundamentalmente a deudas bastante serias. Posteriormente apareció un segundo concepto llamado dressing disorder, que también se refería a algo que puede ser más o menos cercano a la compra compulsiva. Este concepto hablaba de un trastorno que aparecía sobre todo en mujeres más bien de edades jóvenes. Como os decía Marcos, la compra compulsiva aparece a partir de la adolescencia y estas mujeres gastaban grandes cantidades de dinero y no solo dinero. Dinero es lo que vemos, pero gastaban tiempo, gastaban mucha energía en comprar complementos, en comprar ropa, tanto para vestir a la moda como para asemejarse a personas famosas, en este caso a mujeres famosas. De la Gángara fue el autor que empezó a detectar estos casos en España y trabajó con mujeres que tenían un dressing disorder. ¿Qué es lo que vio en estas mujeres? Que ya Marcos os lo ha mencionado un poquito. Lo que vio es que utilizaban la compra para bajar los niveles de ansiedad que tenían y también para promover su autoestima y su autoconcepto. De la Gángara ya observo diferentes aspectos que a día de hoy, con los estudios que estamos haciendo, son certeros respecto a la compra compulsiva. Observo que pasa más en las mujeres, también en los hombres. Esto no quiere decir que no pase, ¿vale? Pero sí que es cierto que pasa más en las mujeres. Como ya hemos dicho, comienza habitualmente en la adolescencia. También tiene sentido porque comienza en la edad en la que empezamos a ser un poquito solventes económicamente. Antes es complicado que tengamos dinero como para tener una compra compulsiva. También de la Gángara empezó a ver que había antecedentes familiares, sobre todo en la figura materna de estas mujeres, que presentaban también un patrón de compra compulsiva. También detectó algunos factores sociales y culturales que a día de hoy siguen existiendo, como la sociedad de consumo, como la industria de la moda, los medios de comunicación o el estándar de belleza de aquella época que favorecía que las mujeres quisieran parecerse a esas figuras famosas, por ejemplo, o quisieran vestir a la moda e invirtieran muchísimo tiempo y dinero en complementos y en ropa.
También detectó en los casos clínicos que atendió comorbilidades con trastornos depresivos y con trastornos alimentarios, como os ha dicho Marcos. En concreto, él detectó sobre todo dentro de los alimentarios con la bulimia nerviosa y no tanto con la anorexia. Y finalmente ya señaló algo que a día de hoy también sabemos, que es que el tratamiento no es fácil. Lo que él quería decirnos con esta puntualización es que esta intervención va más allá del simple control del dinero, que es lo que todos podemos pensar. Bueno, pues que compras mucho, pues te quito el dinero. Que compras mucho, pues voy contigo de compras. Sí, es algo que podemos hacer y cuando veamos la intervención vamos a hablar del control de estos estímulos, por ejemplo, pero es un trastorno que va más allá del simplemente te quito el dinero o te quito las tarjetas. Y finalmente señalaros que realmente el interés empezó a crecer en los años 90 y fue en esta época donde se empezó a hablar de trastorno por compra compulsiva. Ahora bien, el diagnóstico, como ya ha mencionado también Marcos, ha estado en debate desde estos momentos que os acabo de mencionar y a día de hoy sigue estando en debate. De hecho, bueno, aquí una pequeña explicación. El DSM, para aquellos que no conozcan el DSM, es el manual que usamos los psicólogos y también los psiquiatras porque ahí están recogidos todos los trastornos que existe a nivel mental, ¿vale? Entonces, a día de hoy, el trastorno por compra compulsiva no existe en el DSM actual, que es el 5, para aquellos que no lo conocéis. ¿Por qué? Porque sigue habiendo un debate realmente de dónde encuadrarlo. En función del autor, encontramos diferentes opiniones, que son las que podéis ver reflejadas en la diapositiva. Hay autores que lo incluyen como un trastorno destructivo del control de los impulsos y de la conducta, que para aquellos que no sabéis de lo que estoy hablando, básicamente son problemáticas a nivel psicológico, donde los individuos tienen una incapacidad para gestionar su conducta, tienen una alta impulsividad y esto deriva en consecuencias. Consecuencias que pueden ser personales, con la pareja, con la familia, legales, económicas, por ejemplo, en este caso, diferentes laborales, a nivel académico, diferentes consecuencias. Los autores que lo incluyen en esta categoría, ¿por qué lo hacen? Porque se centran sobre todo en que el individuo no es capaz de controlar su conducta de compra y eso es lo que le lleva a hacer compras compulsivas. En este caso estaríamos asemejándolo a la cleptomanía o a la piromanía. Hay otros autores, sin embargo, que lo encuadran más cerca de los trastornos depresivos porque se centran sobre todo en que los individuos utilizan la compra para regular su estado emocional, sus emociones que son desagradables. Yo, por ejemplo, me siento triste o me siento muy decepcionado o llevo una época muy desagradable y la compra, como os ha dicho antes Marcos, activa una sensación de placer a través de ese sistema de recompensa que también ha aparecido antes en la mesa redonda y me genera cierto bienestar aunque sea a corto plazo. Otros autores lo incluyen dentro de trastornos adictivos porque lo asemejan a las adicciones conductuales, como por ejemplo sería el trastorno por ludopatía, destacando esa imposibilidad de la persona de no depender de ese producto, que en este caso es una camiseta o una joya, que en otro caso sería el juego, por ejemplo, o si fuese de sustancias sería, por ejemplo, el alcohol. Y finalmente otros autores lo incluyen en los trastornos obsesivo-compulsivos, entendiendo que la base realmente de la conducta compulsiva de comprar es la ansiedad y el sujeto ejerce esa compra para gestionar la ansiedad. Como veis, por todo este embrollo que acabo de contaros, hay un gran debate de realmente dónde metemos este trastorno o si de hecho habría que generar una categoría nueva porque tiene como pinceladas de todos ellos, pero no termina de ser tampoco ninguno de ellos al 100%. Pese a esto, sí que hubo una referencia a este trastorno en el DSM, fue en la tercera versión revisada, donde se incluyó como un ejemplo del trastorno de control de los impulsos, pero posteriormente no se mantuvo ni en la edición 4 ni en la 5, que sería la de ahora. No obstante, en el DSM actual tenemos 4 referencias a la compra compulsiva, que aunque no supone un diagnóstico en sí mismo, es importante que como sanitarios sepáis que en ese DSM sí que hay algunas referencias a este comportamiento. Sobre todo porque tenemos que distinguir muy bien si estamos ante únicamente, entre comillas, una compra compulsiva o, por ejemplo, ante un trastorno bipolar, que nada tendría que ver. En el trastorno bipolar se hace referencia a que los sujetos pueden participar en actividades que son dañinas para ellos, sobre todo cuando están en los episodios maníacos, y, por ejemplo, una consecuencia negativa puede ser un gasto desenfrenado en compras, pero en este caso estaríamos en un trastorno bipolar, no estaríamos únicamente en un patrón compulsivo de compra.
También existe un trastorno, que es el de acumulación, que para aquellos que no lo conozcáis, el sujeto tiende a acumular productos. La diferencia con la compra compulsiva es que no solo tienen por qué ser comprados. Yo puedo acumular algo que he visto en casa de Marcos y que Marcos me ha regalado. Puedo acumular cosas que estaban en casa de mis padres y que yo me he llevado, pero no siempre es por comprarlo, ¿vale? Y en el trastorno de acumulación, el problema viene en que el sujeto no se puede desprender de esos productos, no en que los acapare comprándolos. Sin embargo, aquí también hay una especificación que es con acumulación excesiva que puede venir de la compra. En la cleptomanía también nos avisan de que puede haber una comorbilidad con la compra compulsiva. Y finalmente, en el trastorno límite de la personalidad, como antes también se ha mencionado, que hay una comorbilidad, también nos indican que el sujeto puede sentir impulsividad en diferentes áreas y una de estas áreas puede ser justamente la compra. Ahora bien, en todo esto también hay un debate ahora mismo, ¿no?, de dónde lo metemos, como os estaba diciendo, y los autores que están estudiando esta cuestión fundamentalmente se quedan con dos posibles opciones. Por un lado, los trastornos destructivos del control de los impulsos y de la conducta, que como os he dicho son aquellos en los que tenemos dificultades para gestionar nuestra impulsividad, lo que lleva a diferentes consecuencias. En este caso tenemos una especificación de otro trastorno destructivo del control de los impulsos y ahí podemos incluir dificultades, no trastornos, dificultades, que no se corresponden realmente con ningún trastorno de los que están recogidos, porque la compra compulsiva no está recogida, pero nos permiten especificarlo. Entonces especificaríamos que hay un trastorno del control de los impulsos por compra compulsiva. Y hay otros autores que se aceptan más que se asemeja a una adicción conductual, entonces lo incluirían en los trastornos relacionados con sustancias y adictivos, sería similar a un trastorno por ludopatía, pero en este caso no está incluido, ¿vale? O sea que no podríamos realmente poner ese diagnóstico, al menos con la versión actual del DSM. Una vez que ya hemos hablado un poquito de lo que se sabe a día de hoy sobre el diagnóstico y el debate que hay, quería daros alguna información también sobre la etiología de este comportamiento compulsivo, qué factores, qué causas, que algunas ya han aparecido en el rato que llevamos aquí, pueden favorecer que una persona desarrolle un comportamiento compulsivo de compra. A nivel neurobiológico, son muy importantes los sistemas dopaminérgico, serotoninérgico y opioide. Es cierto que los estudios están ahora en alza, estamos todavía aprendiendo mucho sobre esto, pero por la similitud que tienen con otros trastornos como otras adicciones, como el trastorno obsesivo-compulsivo, se cree que puede haber una alteración en estos sistemas. La dopamina, como se ha mencionado ya, tiene que ver con la sensación de placer, con ese sistema de recompensa. La serotonina es muy importante para manejar el estado de ánimo y la impulsividad, por lo que se cree que por ese patrón impulsivo puede haber alguna alteración. Y el sistema opioide trabaja junto con el sistema dopaminérgico y regula tanto el placer y el dolor como la motivación y la recompensa. Por todo ello, se cree que estos tres sistemas pueden estar involucrados en el comportamiento compulsivo de compra. A nivel psicológico, nos encontramos con sujetos que suelen tener una regulación emocional bastante deficitaria y como no tienen otras herramientas, utilizan la compra para gestionar ese malestar en forma de tristeza, de ansiedad o del tipo que sea. También, lógicamente, mucha impulsividad, como estamos viendo. Suelen emplear un afrontamiento evitativo, utilizan herramientas con las que evitar el problema y así evitar las emociones desagradables porque no quieren hacer frente a esa cuestión, por lo que tenemos que enseñarles otras formas de afrontamiento. Y también, como hemos mencionado antes, suelen ser personas con una autoestima y un autoconcepto bastante pobre que también tenemos que trabajar con ellos. A nivel familiar se han visto diferentes antecedentes que suelen aparecer en estas personas, trastornos depresivos, trastornos de ansiedad y trastornos también adictivos de otro tipo, ya sea conductual o a una sustancia como por ejemplo el alcohol. Y también, por supuesto, un patrón de compra compulsiva, lo que tiene sentido porque al final estamos ante personas que no entienden lo que es una compra normal. Digamos también porque han crecido aprendiendo que esa compra compulsiva sería una compra normal, pero no lo es y tenemos que enseñárselo. Y también se ha visto recientemente que otra variable familiar que puede influir es el estilo parental, que sea autoritario, cuando se ha crecido en un ambiente muy rígido, con muchos límites en exceso. Tiene que haber límites, pero límites en exceso, en un ambiente con demasiadas normas impuestas, no explicadas. Un estilo muy autoritario puede hacer que la persona busque esa gratificación inmediata
en el exterior que una compra puede ser esa gratificación. Y finalmente, a nivel social, que esto ya os sonará porque ya de la Gángara en aquel entonces observó que esto influía. La sociedad de consumo en la que vivimos nos influye, el materialismo nos influye, esa importancia súper excesiva a veces que damos a lo material favorece que esto pueda ocurrir. Las compras por internet, como ya hemos hablado, ¿no? La facilidad con la que yo ahora puedo comprar desde el sillón de mi casa, lógicamente influye. Y la forma de pago, como decía antes Marcos, porque si pago en tarjeta no me duele tanto, porque yo paso la tarjeta y puedo gastar y no me estoy dando cuenta. Si pago en efectivo sí que soy un poco más consciente de lo que estoy gastando. Tranquilos, no voy a leer todo lo que pone ahí, ¿vale? A nivel de sintomatología, sí quería mencionaros que hay un estudio muy reciente, de 2021, donde un grupo de investigadores ha hecho un estudio para tratar de determinar criterios diagnósticos de la compra compulsiva ante este debate que hay de que no sabemos muy bien dónde meterlo o cómo diagnosticarlo. Muy importante, me parece muy interesante que sepáis que estos autores no solo han hecho referencia a la compra en sí, a la transacción en la que yo te doy un dinero y me llevo un producto, sino también al ir de compras, al ir de tiendas, me voy al centro comercial y me tiro días y días y días viendo compras, y al ir de tiendas online, al estar en mi casa viendo y viendo y viendo y viendo. También lo han metido como un criterio a tener en cuenta de que, ojo, que esto también podría ser una compra compulsiva. No voy a leer todo, como os he dicho, ¿vale? Pero sí daros algunos aspectos muy importantes para detectar que alguien puede estar teniendo esta dificultad. ¿Qué podemos encontrar en estas personas? Una continua preocupación, un continuo estar pensando, estar yendo de compras, emociones todo el tiempo relacionadas con las compras, un patrón continuo hacia la compra o hacia el ir de tiendas online. Muy importante, lo van a vivir como descontrolado. Ellos nos van a decir que no tienen control sobre eso que están haciendo, pueden intentar evitarlo y no van a poder evitarlo. También muy importante para diagnosticarlo, para distinguirlo de otras cosas, el comprar cosas que no me hacen falta. No hay un fin, no hay un objetivo, simplemente compro y puede que luego no saque ni la bolsa, que lo vamos a ver ahora, pero yo lo compro. También muy importante, una regulación de estados internos, de emociones, de malestar, de pensamientos recurrentes, y uso esa compra para gestionarme. Y finalmente vamos a ver una afectación importante, depende de la gravedad, ¿no? Pero vamos a ver afectación en diferentes áreas. A nivel laboral, porque no se puede, o estudiantes, porque no se pueden centrar, porque están todo el tiempo pensando en la compra. A nivel económico, porque hay un impacto. A nivel familiar, como os ha dicho Marcos, porque igual termino separándome de mi pareja porque he creado X problema. A nivel legal podemos encontrar problemas también. En diferentes áreas vamos a ver consecuencias muy negativas. También muy importante, estos autores ya nos hablan de que tenemos que distinguirlo de un episodio de manía o de hipomanía, como hablábamos antes en el trastorno bipolar, de otros trastornos mentales, como puede ser un trastorno psicótico o de un trastorno que sea una afectación médica. Y también muy importante, más que casi que lo anterior, me gustaría deciros que el producto y el precio no son indicativos de que esto ocurra, que a veces pensamos que si no son precios muy desorbitados o si no son productos muy exagerados y solo ha comprado unos complementos, eso no indica que no haya una compra compulsiva. Al final la consecuencia económica va a llegar, aunque sea poquito a poquito, aunque no se hayan gastado 500 euros de una sentada, ¿vale? Y los productos son muy variados, vamos a encontrar desde ropa, complementos, productos para casa, productos tecnológicos, joyas. El producto y el precio no van a ser indicativos de que haya o que no haya esta dificultad. A nivel de sintomatología, lo último que quería contaros, porque es muy visual, para que veáis un poco el proceso por el que pasan estas personas. Hay 3 momentos clave: antes de la compra, durante la compra y después de la compra. Antes de la compra, que vamos a ver emociones desagradables, como estábamos diciendo antes, sobre todo tristeza, aburrimiento, ansiedad, soledad, abandono, enfado, frustración. Y también pensamientos intrusivos, pensamientos que pueden ser sobre la compra, quiero ir a comprar, tengo que comprar, me ha gustado esto, quiero hacer lo otro, o pensamientos intrusivos sobre un malestar que tenga esa persona y que sea de otra temática. En el momento de la compra, en la tienda, o en ese momento que voy a hacer la compra online, que va a haber emociones agradables, alivio,
alegría, tranquilidad, euforia, satisfacción porque voy a conseguir eso que quiero. La parte agradable puede durar un poquito después de la compra, pero rápidamente después de la compra se van a tornar de nuevo en emociones desagradables. Mucha culpa, no tanto como decía antes Marcos por el me he comprado no sé qué cosa y madre mía cuando llegue a casa, sino culpa de he vuelto a hacerlo. He vuelto a caer, yo quería evitarlo, no he podido, y ahora cuando se entere no sé quién que he vuelto a caer, no es tanto por el producto, sino por el haber vuelto a cometer ese comportamiento. Tristeza, ansiedad por no saber controlarlo, decepción con uno mismo, vergüenza por haber vuelto a caer, por no ser capaz de controlar la impulsividad. Y a nivel conductual, vamos a encontrarnos que realmente el producto aquí no importa mucho. Se va a quedar en la bolsa, en la caja. Lo pueden vender, lo pueden regalar, lo pueden devolver a veces, como decía Marcos, o las familias para recuperar el dinero. Porque realmente lo que importa no es el producto. Lo que importa es el momento durante la compra. La sensación agradable que yo tengo en el momento de comprar. El diagnóstico diferencial, para aquellos que no sepan de lo que voy a hablar, es aquello a lo que tenemos que atender los psicólogos para saber que realmente es una compra compulsiva y no es, por ejemplo, un trastorno bipolar, como os decía antes. El trastorno de acumulación, como ya os he dicho, la clave está en que en este trastorno la persona no se quiere separar de los productos y, sin embargo, como acabamos de ver, en la compra compulsiva realmente el producto me da igual. Puede que llegue a casa y se quede en la caja. En el trastorno bipolar, la compra compulsiva, si ocurre, va a ocurrir durante el episodio de manía, debido a esos sentimientos de grandeza, a la pérdida de control, pero si atendemos a toda la historia clínica de la persona, en los episodios depresivos no va a haber compra compulsiva. Y también tenemos que tener cuidado con el espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, porque puede ocurrir una compra compulsiva derivada de una idea delirante en este caso. En cuanto a la comorbilidad con otros trastornos, como veis tenemos bastantes comorbilidades con trastornos depresivos y de ansiedad por esta parte de regulación emocional que mencionábamos antes, por esa tendencia a regular mi malestar con la compra compulsiva. A nivel de trastornos adictivos también podemos encontrar comorbilidades con otras adicciones conductuales o a sustancias, cualquiera de los dos. En cuanto a los trastornos alimentarios, como ya os he dicho antes, de la Gángara ya apuntó a la bulimia nerviosa y a día de hoy también sabemos que es comórbil con el trastorno por atracón. Sin embargo, con la anorexia nerviosa, en principio, no parece que haya una comorbilidad. A nivel de trastornos destructivos del control de los impulsos, también hay comorbilidad, sobre todo con la cleptomanía. Y finalmente, a nivel de personalidad, la principal comorbilidad viene con la personalidad límite, como hemos visto antes, con la obsesiva y con la evitativa, con estas tres. Y ya para terminar, vamos a hablar un poquito de la parte de intervención con estas personas, con personas que tienen compra compulsiva. Ahí podéis ver que hay tres grandes partes en la intervención, una individual, una a nivel grupal y una farmacológica. En la parte farmacológica no me voy a meter porque no es mi competencia, solamente deciros que aunque no hay recomendaciones oficiales, porque como os he mencionado varias veces, estamos todavía en estudio, ¿no? Y esto empieza a ser relevante realmente, sí que hay estudios que aportan evidencia con citalopram y con una que fluvoxamina, porque se me olvida siempre, así que la voy a mirar, fluvoxamina y citalopram. Y ahora vamos a pasar a la parte del tratamiento psicológico a nivel individual y grupal. A nivel individual y grupal, de nuevo, la literatura es bastante escasa, es mayor en individual que en grupal y, sobre todo, el enfoque que tiene más aval científico es el cognitivo-conductual. Por lo tanto, lo que vamos a ver es desde el enfoque cognitivo-conductual. ¿Qué vamos a hacer con una persona, sí o sí, prácticamente, que nos llegue, que pueda tener esta dificultad? Vamos a hacer una psicoeducación muy importante, siempre es importante. Todos los psicólogos sanitarios que hay aquí sabrán que la psicoeducación siempre es fundamental. Aquí también, y vamos a explicar a la persona qué es una compra normal, qué no es una compra normal, qué es una compra compulsiva. Vamos a explicarle ese esquema que hemos visto antes de cómo funciona el proceso, qué pasa antes, qué pasa durante, qué pasa después. Le podemos explicar también el placer que siente de esa compra para que entienda que hay una parte que es placentera y que eso también le lleva a seguir comprando. Vamos a instalar nuevos hábitos con esta persona, muy importante, nuevas formas de ocio, que sepan qué otras cosas puedo hacer en mi tiempo libre que no sea comprar, por ejemplo.
Vamos a utilizar también reestructuración cognitiva y diálogo socrático para discutir con ellos y para modificar pensamientos sobre los valores materialistas, por ejemplo, de la sociedad, sobre cualquier dificultad que puedan encontrar ellos, las creencias sobre este comportamiento compulsivo. Vamos a utilizar también análisis funcional para que entiendan qué es lo que les lleva a comprar. Si, por ejemplo, es este problema emocional que hablábamos, qué hay antes de la conducta y qué hay después de la conducta, que también puedan ver todas las consecuencias de diferente tipo que pueden ocurrir derivadas de su comportamiento. Muy importante la gestión emocional, darles nuevas formas de gestionar sus emociones que no sean con la compra. El control estimular, que es lo que hablábamos antes, dependerá de los casos. Es posible que si la gravedad no es muy elevada no haga falta, pero como os decía Marcos, suelen llegar a consulta 10 años después de que esto haya empezado, por lo que la gravedad puede que ya sea considerable. En este caso, control del dinero, control de tarjetas de crédito, incluso que vayan con ellos, por ejemplo, a comprar a un familiar, una pareja, un amigo. Y también utilizaremos la exposición con prevención de respuesta, que fundamentalmente surgió para el trastorno obsesivo compulsivo, pero que también es útil en este caso. Vamos a exponer a las personas a enfrentarse a estímulos que podrían desencadenar esa compra compulsiva, pero sin permitirles que tengan esa respuesta, para que poco a poco se vayan exponiendo. Esto sería la intervención básica, digamos, y puramente de la compra compulsiva, pero no podemos olvidarnos de que va a haber más problemas por debajo y por detrás, como pasa casi siempre en la psicología, y también trabajaremos autoestima, autoconcepto, habilidades sociales, manejo del estrés y de otras emociones, resolución de problemas, comunicación con la familia, límites e infinidad de cosas que seguro que les van a hacer mucha falta. Si hay medicación, si hay una intervención farmacológica, podremos trabajar con ellos la adherencia a esta medicación, y va a ser muy importante el trabajo con familias y con parejas, sobre todo por dos motivos. Por un motivo, porque es posible que tengamos que echar mano de ellos para este control estimular, para que vayan con él a comprar, para que gestionen su dinero, por ejemplo, pero también porque podemos encontrar mucho malestar en la familia, porque hay mentiras, hay ocultamiento, hay a lo mejor deudas, hay pérdida de dinero, y hay que explicar muy bien a la familia qué es lo que está pasando para que puedan entender la magnitud del problema y que no se queden simplemente en que es que gasta mucho y es que fíjate lo que me ha hecho. Y a nivel grupal, muy por encima, porque como os decía, hay incluso menos bibliografía. Solamente señalaros que hay 2 intervenciones, grupos de apoyo y grupos de autoayuda o de ayuda mutua. Los grupos de apoyo están gestionados por un profesional, que puede ser un psicólogo. También la literatura que hay es de enfoque cognitivo-conductual, lo que tiene más evidencias, y básicamente trabajaremos lo mismo que hemos visto a nivel individual, pero a nivel grupal. Y los grupos de autoayuda han surgido utilizando un poco la metodología de Alcohólicos Anónimos, solo que en este caso son personas que tienen una compra compulsiva. No hay un profesional, sino que son personas que han pasado o están pasando por esta dificultad, y con su experiencia y con sus aprendizajes y conocimientos se ayudan unos a otros para afrontar la dificultad. Bueno, aquí tenéis mucha bibliografía de interés sobre la temática para el que le interese. A ver, que están haciendo una fotillo por ahí. Y hasta aquí sería la ponencia. Esperamos que os haya gustado, y cualquier duda o pregunta estamos a vuestra disposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor. Bueno, yo quiero felicitaros primero, felicitar al grupo de Psicología y Marketing por toda la jornada, pero especialmente por abordar esta temática, porque creo que es muy importante. Os voy a hacer una pregunta, pero yo creo que estéis en la mesa hablando de marketing y de compras impulsivas, pero de compras, que yo creo que en definitiva, simplificando mucho, es el objetivo del marketing: fomentar las ventas de los productos o servicios de nuestras compañías y nuestras organizaciones, y que al mismo tiempo se esté tratando una patología como puede ser la compra compulsiva, independientemente de dónde la veamos. Yo sí os quería hacer una pregunta, bueno, a lo mejor dos, y es que, aunque ha mostrado Leire la etología un poco de las compras compulsivas, si hay investigaciones, si hay estudios que nos puedan relacionar
precisamente las campañas de marketing, sobre todo las tradicionales de compra física y todos estos temas, yo creo que ha quedado claro, pero ¿qué influencia puede estar teniendo las campañas de marketing con todas las derivaciones que estamos hablando, hasta el marketing olfativo que comentaba José antes, en que, bueno, pues al final se desarrolle un trastorno de compra compulsiva, independientemente de que esté mejor relacionado, ubicado dentro del DSM o no. Y luego para Leire específicamente, si tenemos información de que cuando accedemos a la ayuda psicológica de los profesionales de la psicología, realmente se accede por este problema o con todas las comorbilidades que hemos visto, realmente se accede por problemas relacionados con la ansiedad, con trastorno bipolar o con depresión o con tal, y efectivamente uno de los trastornos es este. Adelante. Sí, adelante. Vale, con la segunda pregunta, ¿no? ¿O con la primera? Adelante, por favor. Vale, la segunda es que si el motivo de consulta es creo que tengo un problema de compra, ¿no? O si suelen venir por otras cosas y luego vemos que esto está debajo. Esta es la pregunta, ¿verdad? Vale, pues la respuesta es la segunda. Fundamentalmente vienen por otro motivo de compra y luego vemos que esto está debajo. Es más, digamos, un síntoma. Vienen por falta de regulación, por impulsividad o por consecuencias, ¿no? Hay una consecuencia en casa, me estoy separando, y cuando vas rascando es cuando vas viendo que esto está, pero no suele ser el motivo de consulta. Sí, eso es. El entorno. Creo que el ritmo que estamos llevando en la sociedad muchas veces, ¿no? En el cual estamos primando más el tener que el ser, muchas veces nos lleva a que se favorezcan pues este tipo de conductas. Es verdad que existe una relación sana que tiene que ver, digamos, entre lo que es el marketing, lo que son las compras impulsivas, como una estrategia lícita donde todos los negocios de alguna manera o de otra lo que quieren es pues tener la mercancía bonita y que despierte ese impulso de compra. Pero claro, cuando entramos ya a la frontera de la psicología de la compra compulsiva, pues las connotaciones son otras, ¿no? Precisamente uno de los objetivos que nos planteábamos en esta jornada era hacer esa separación, donde existe muchas veces, pues como bien dices, ¿no? Pues casi hay una delgada línea roja, ¿no? Donde, bueno, realmente la sociedad que estamos viviendo, es decir, claro, la solución es mucho más difícil, mucho más amplia y habría que analizar, y ahí cabría, pues por ejemplo, escuchar a sociólogos, filósofos, antropólogos, ¿no? Que seguramente tendrían pues un enfoque diferente, pero a la vez muy complementario para entender si realmente pues estamos yendo en la dirección adecuada. Claro que el entorno actual, pues de alguna manera u otra favorece pues esa compra impulsiva, claro que favorece pues ese caldo de cultivo para que a veces se pueda trascender o pasar a ir un poco más allá de esa frontera. Pero claro, pues al final la compra compulsiva es lo que tiene unas connotaciones que atiende más, digamos, bueno, a que pues la compra es una manera de tratar de compensar una carencia, un déficit, ¿no? Pues que viene por parte de la persona, no sobre todo en el aspecto emocional, en el aspecto un poco pues más afectivo, ¿no? No sé si hemos respondido a... Muchas gracias por la pregunta. Gracias. ¿Más preguntas? Teresa, por favor. Cosa, lo que pasa que igual, perdonadme si habéis dicho algo en un rato que me he tenido que salir, pero quería sobre todo ver un poco para los profesionales del marketing, cómo sabiendo todos los trastornos y las complicaciones psicológicas que pueden generar los estímulos publicitarios, cómo podemos manejar desde los profesionales del marketing un poco esa ética para saber hasta qué punto estamos... O sea, cómo podemos manejar la línea, ¿sabes?, entre compra compulsiva, impulsiva y el papel que tienen las personas que están detrás del marketing. Una pregunta muy interesante. Teresa, fíjate, no se trata de vender más, se trata de vender mejor, porque si vendes mejor vas a vender más. Me explico, ¿no? O sea, al final estamos hablando de una secuencia... aquí tiene que haber un trasfondo muy grande, que es el trasfondo ético. ¿Este trasfondo ético existe siempre? No. ¿Vale? Lo que tenemos que ver también es las consecuencias que tiene, digamos, a corto, medio y largo plazo. Indudablemente,
cuando una persona está comprando muchas veces cosas que no necesita, tarde o temprano uno puede decir, jolín, al final me siento un poco, ¿no?, pues como esa víctima, que estoy siendo manipulado pues por el sistema, por las cosas, y al final todo eso termina pasando factura, o sea, porque al final las personas tenemos esa capacidad, ¿no?, pues para pensar sobre lo que estamos haciendo, sobre si realmente las estrategias están siendo lícitas, están siendo éticas y están yendo más allá, digamos, de lo que verdaderamente pues, corresponde. Yo creo que en cualquier caso lo que sí hace falta es tener un autoconocimiento muy profundo, ¿vale? Sobre todo estar muy atento, ¿no?, a cuáles son, ¿no?, pues el ritmo, ¿no?, pues ese compás, ¿no?, que llevan los tiempos, y sobre todo, bueno, pues escuchar muy bien, ¿vale?, mi entorno, lo que quiero, conocerme y saber, en definitiva, bueno, pues por dónde me tengo que mover. Yo creo que la ética para los profesionales del marketing es fundamental. Insisto, no se trata de vender más, hay que vender mejor, y es que si vendes mejor vas a vender más. ¿Por qué? Porque existen procesos de fidelización, procesos de lealtad a las marcas, procesos de lealtad a personas que devienen en lo que se llaman los clientes prescriptores. O sea, es decir, al final muchas veces, si tú te pones a pensarlo, muchas veces no vamos a los establecimientos comerciales, a los restaurantes o a las carnicerías o las pescaderías que tienen el mejor producto. Muchas veces vamos en aquellas en las que nos sentimos tratados desde una perspectiva que es humana, que es ética, en la cual tenemos una relación casi de confianza, donde sabemos que si una cosa es mejor te la van a dar, y si no te van a decir no te la lleves hoy, espérate y ya mañana pues vienes y lo vemos, ¿no? Yo creo que es imprescindible una formación en psicología pues para todos los profesionales del marketing, al igual que siempre he dicho que si hay algo de lo que hemos pecado muchos de los psicólogos es de ser poco marketingianos, y creo que tenemos que aprender también muchísimo de vosotros, ¿vale? Y creo que son pues dos ramas totalmente complementarias y que deben integrarse, ¿no? No sé si, Leire, ¿quieres tú aportar algo más? No me has dejado mucho. No, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que es verdad que en la parte clínica ahí creo que es complicado, ¿no?, que poder controlarlo, porque al final si una persona, imaginaros, ¿no?, una persona que tiene ahora mismo un patrón de compra compulsiva, cuando llegue Black Friday, para ella va a ser un disparador. Claro. Es prácticamente imposible que vosotros desde vuestro lado podáis ayudarla, para decirlo de alguna manera, a eso, porque el disparador va a estar ahí. Pero es un disparador, no es la causa. Igual que en las impulsivas, la causa del 99% va a ser que se haya hecho una buena campaña de marketing y que te encuentres con ella, y un 1% será tuyo. En el caso de las compulsivas es complicado porque el disparador va a estar ahí, si la persona tiene la mala suerte de encontrarse ese día con... Entonces, pero la parte impulsiva, pues sí, coincido con él al 100%. Al final me compro la Harley Davidson, Leire, ya verás. Te lo digo yo, deseando estoy. ¿Alguna pregunta más? Solo un comentario. Yo creo que aquí también juega un papel importantísimo la parte educativa a los más pequeños, ¿no? Estamos diciendo que muchas veces son patrones de comportamiento que empiezan... Yo tengo una niña de 8 años, pero es que con 8 o 9 años me quita el pintalabios, mamá, cuando me vas a comprar un teléfono, mucha gente, niños de su edad ya tienen, con 12 años te encuentras que todos tienen, les ves entrando al colegio con... Entonces, es ahí, ¿no?, donde hay que hacer muchísimo refuerzo. Y yo me pregunto si los propios colegios son los que deberían reforzar. Qué pena que todavía no haya en los coles una asignatura de psicología, ¿no? Muchos dan ética, que son life skills, en vez de religión, pero yo digo, ¿pero por qué en lugar de religión? Si esto no sustituye a lo otro, ¿no? Entonces, todas estas cosas son las que desde las familias y desde las instituciones educativas tienen que reforzar cada vez más. Yo creo que los profesionales del marketing no estamos para eso, estamos para obviamente, cumplir los estándares de calidad que proponemos con nuestros productos. Hay asociaciones como la de autocontrol de la publicidad, donde casi todos los fabricantes estamos, y que predica y controla unos estándares de lo que se dice para que sea verdad, y eso hay que desde luego reforzarlo, pero hay una parte preventiva fundamental que viene de las familias y de los colegios. Más vale prevenir que curar, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que tendemos a curar más que prevenir. Ya. Pero sí. Pues deberíamos intentar reforzar desde distintos puntos de vista. Una reflexión muy interesante. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Aquí.
aquí los chavales, vosotros que estáis en esta edad de volveros adictos a todo, ¿no queréis hacer alguna pregunta? Llevo a Marcos. ¿Conocíais esta distinción entre compras impulsivas y compulsivas? ¿Teníais claro dónde estaba la frontera y demás? ¿No? Bueno, pues esperamos que por lo menos os haya aportado al menos un punto de vista más grande, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias a todos, un verdadero placer y lo dicho, nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Gracias.